Bueno, dando inicio a este ciclo de entrevistas, me presento. Soy Pablo Fuentes, alumno de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE, actualmente en quinto año. Bueno, nosotros ya nos conocemos, tengo el agrado de conocerlos desde el primer año, pero para alguien que nos vea y no lo conozca, estamos hoy con el doctor Carlos Salas, que es médico especialista en cirugía general, cirujano de hígado, páncreas y vías biliares, profesor titular de clínica quirúrgica, profesor adjunto de anatomía normal y médico del staff del Hospital Regional. Los saludo, Carlos. Hola, un gusto, Pablo, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en esta ocasión lo convocamos para que nos comente acerca del trabajo de investigación que nos ha acercado hace poco. Bueno, sí, me alegro primero que la difusión del trabajo haya sido importante dentro del medio de lo que es la Facultad de Ciencias Médicas y el ámbito médico local. Es un trabajo, bueno, que me ha tocado participar como uno de los autores más, digamos, un trabajo colaborativo. Somos varias personas de varios centros los que hemos participado en la realización. Esto no es el trabajo de una sola persona. Tal vez haya algunas que han tenido por ahí la carga más importante en la realización del trabajo, pero sí somos bastantes los que hemos estado en esto. Hablar un poco sobre la parte metodológica del trabajo, sobre los objetivos particularmente. ¿Qué objetivos se habían planteado en principio? ¿Si han sido fijos o se han ido modificando a lo largo del trabajo? Bien, te comento. El trabajo se fundamenta básicamente en mostrarle la experiencia que hay en Latinoamérica en tratamiento laparoscópico y mini-invasivo en resecciones hepáticas. Nosotros a partir del año 2008, que se empiezan a hacer reuniones de consenso de este procedimiento, nos damos cuenta de que había estadísticas de Europa, de Estados Unidos y de varias regiones de Asia, en especial de Japón, donde se habían convocado para todos los consensos, y veíamos que en Latinoamérica, que es una zona en donde hay muchos grupos que realizan cirugía hepatobiliar compleja, no se hacía referencia o se hacía solamente presentaciones de casos de centros puntuales. Entonces, en ese momento, al doctor Juan Pecol, que ha sido mi jefe de sector en el hospital italiano, se le planteó la necesidad de que empecemos a unar fundamentalmente los números para poder estudiar realmente esta población que está siendo sometida a este procedimiento. Entonces, el objetivo del trabajo es mostrar la experiencia que está teniendo Latinoamérica y fundamentalmente los centros de Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Perú, como les decía, para la realización de este tipo de procedimientos. De esa forma uno puede ir evaluando de manera más fidedigna qué es lo que está sucediendo con este nuevo método de terapéutica que se aplica en algunas situaciones y que se ha ido ampliando el margen de indicación con los años, y saber realmente en dónde estamos en Latinoamérica, que tenemos un contexto y una situación particular que por ahí no condice con el resto del mundo, ¿bien? Estamos inmersos en una cultura, en una economía y con pacientes que no son iguales a los pacientes que pueden haber en otros lugares. Entonces nos interesaba mucho conocer cuál era nuestra realidad. Es por eso que se empezó a trabajar en este grupo de profesionales para juntar la casuística global de Latinoamérica y poder abarcar la mayoría de los centros. Se llegó a abarcar a 51 centros de Latinoamérica, y bueno, de 7 países, y con esto pudimos nosotros juntar un volumen superior a los 2.800 pacientes que nos permiten ir viendo cómo es la progresión de este procedimiento, que es nuevo, bien, es un procedimiento terapéutico nuevo, que se está haciendo por vía laparoscópica, que el fundamento es el tratamiento de las patologías quirúrgicas hepáticas por la vía laparoscópica. Se lo llevó el año pasado al consenso que se realizó mundial de cirugía hepática en Japón,
en donde se presentaron estos números, obviamente que eran menos porque vamos aumentando, tenemos una base de datos en donde vamos cargando los pacientes que van siendo sometidos a este tipo de cirugías. El año pasado tuvimos la posibilidad de presentar este trabajo en la Academia Argentina de Cirugía, que es el ámbito académico por excelencia de nuestro país para la presentación de trabajos y publicaciones científicas, en donde se presenta la experiencia argentina y de Latinoamérica. El trabajo fue aceptado en la academia y bueno, se lo mandó a publicar al trabajo en esta revista científica, que es una revista científica en el mundo científico quirúrgico, y fue aceptado, ¿bien? Pero el objetivo del trabajo fundamentalmente es eso, es empezar a ordenarnos en este nuevo procedimiento. Como ha mencionado recién, es un trabajo multicéntrico. ¿Nos podría comentar dónde y de qué manera se han realizado las intervenciones aquí en la provincia? Bien, es un trabajo colaborativo, sí, multicéntrico. Estos, a mí, digamos, cuando se me convoca para participar, lo que estaba realizando en ese momento, las cirugías estas hepáticas laparoscópicas, las estaba realizando en un sanatorio, que es el Sanatorio 9 de Julio, bien, que es una clínica privada, y estamos empezando a realizar también ahora en el Hospital Regional Ramón Carrillo, en el servicio de cirugía. Los procedimientos quirúrgicos hepáticos por vía laparoscópica, nosotros los clasificamos, bien, en procedimientos de baja, de mediana y de alta complejidad, que básicamente son los tipos de hepatectomías, bien. Uno puede realizar hepatectomías de baja complejidad o de alta complejidad, hepatectomías menores o mayores. La curva de aprendizaje del procedimiento por vía laparoscópica, obviamente que esté indicado hacer hepatectomías de baja complejidad, así que nosotros tenemos, por la epidemiología y por la casuística, patología benigna y de baja complejidad, como por ejemplo quistes hidatídicos, tumores benignos que pueden ser abordados por esta vía, que hoy en día está siendo el gold estándar para ese tipo de patologías, y bueno, son los casos que aportamos. La patología oncológica la estamos dejando por una segunda oportunidad, también analizando los datos y viendo cómo es el desarrollo de la aplicación de este nuevo procedimiento. Teniendo en cuenta, Pablo, que los procedimientos cuando son nuevos en general hacen una curva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno empieza con algo nuevo, primero hay la tendencia a la desconfianza, que solamente lo realizan las personas que están buscando la innovación, que son los innovadores. Después son procedimientos que tienden a popularizarse de manera rápida, y ahí en esa popularización, que es una curva ascendente, es en donde pueden empezar a aparecer errores, bien, errores por la aplicación del procedimiento, que si uno no busca la indicación precisa de ese procedimiento, lo único que va a obtener en ese momento son resultados desfavorables en la morbilidad o en la mortalidad de los pacientes, que puede llevar a que ese procedimiento que se ha aplicado en una desmedida caiga en desuso. Por eso uno tiene que tener mucha prudencia en estos momentos para decir, bueno, en qué pacientes sí y en qué pacientes no se va a aplicar este tipo de cirugías. Teniendo en cuenta que la cirugía abierta en los pacientes que necesitan una resección hepática no es un procedimiento que está perimido, bien, es un procedimiento que se realiza con frecuencia, que es hoy el estándar en muchos casos, y uno para suplantarlo realmente tiene que estar convencido de que es un procedimiento que va a aportar algo favorable al paciente y a la patología que uno está tratando en ese paciente. Entonces, volviendo al punto preciso de tu pregunta, yo en lo personal, con mi equipo, iniciamos los procedimientos en la parte privada. Ya tenemos casos operados en el sector público, en concreto en el hospital regional. Bueno, siguiendo la línea de la metodología, teniendo en cuenta que es un trabajo, como hemos mencionado recién, multicéntrico, en el cual han participado muchos profesionales, ¿ustedes se han encontrado con alguna limitación, alguna dificultad o obstáculo en cuanto al flujo de trabajo? No, hoy creo que la tecnología a nosotros nos permite poder realizar estos trabajos. Tal vez
te diría, hace 10 años atrás hubiese sido más complejo la realización, pero tampoco lo veo como algo difícil, porque creo que hoy hay medios de comunicación como el correo electrónico, el mismo WhatsApp, esta plataforma Zoom y otras que uno la utiliza para comunicarse con colegas. En concreto, lo que nosotros hemos comenzado primero, y eso ha sido por ahí el motor, el doctor Juan Pecol, es en la recolección de datos. Eso lo hicimos a través de una planilla básica de Excel, bien, que la empezamos a partir vía mail entre los distintos centros, en donde la información que íbamos cargando está relacionada fundamentalmente al tipo de cirugía que uno realiza por vía laparoscópica, si es patología benigna, si es patología maligna, qué tipo de resección se ha realizado, si es una resección hepática menor, una resección hepática mayor, si esa resección ha sido totalmente laparoscópica o híbrida. ¿Qué significa eso? Que una parte ha sido abordada por laparoscopía y otra parte por cirugía abierta, que eso es válido en algunas circunstancias. Si esa cirugía laparoscópica ha tenido que ser convertida a cirugía convencional o cirugía abierta, bien. Por ahí no me gusta mucho utilizar el término convencional porque tal vez lo convencional ahora dentro de un tiempo no lo sea. Después se evalúan las morbilidades que pueden suceder en cualquier cirugía. Bueno, en este caso utilizamos una escala que es la escala de Stroke, que es una clasificación de Pierre Alain Clavien, que básicamente estratifica las morbilidades y les pone un puntaje, y eso después lo remitimos también a la base de datos, y obviamente que evaluamos la mortalidad también asociada al procedimiento. En base a eso fuimos recabando los datos que los compartíamos entre todos los centros, y bueno, un grupo fue juntando y analizando. Porque aquí es importante, digamos, destacar algo. Hoy en día la cirugía, y le diría todas las ramas de la medicina, se fundamentan en este tipo de trabajo, que es el trabajo colaborativo. No hay posibilidad de que uno intente o pueda hacer todo para que salga de esta manera o poder generar el conocimiento. Sin lugar a dudas, el conocimiento y este tipo de trabajo se generan a través del trabajo en equipo. Y más que multidisciplinario, a mí me gusta decir interdisciplinario, porque necesitamos no solamente de médicos, que la mayoría somos médicos que hacemos una práctica asistencial y académica bastante intensa. Entonces también necesitamos de gente que nos colabora en la estadística, gente que nos colabora en la metodología, y de esa forma sacar un producto que sea académicamente útil para poder seguir desarrollando ese tipo de técnicas. Bien, bien. Nosotros tenemos en cuenta que tal vez haya quienes todavía no han leído su publicación. Entonces, hablando sobre los resultados, ¿qué nos podría decir que los invite tanto a nuestros compañeros como a sus colegas a leer el trabajo? Digamos, ¿por qué deberían leerlo? Sí, nuestro trabajo es un trabajo que básicamente lo que expresa es una experiencia en Latinoamérica de este tipo de procedimientos, que es un procedimiento de especialista, en donde se fundamenta en que la cirugía laparoscópica va ganando terreno, bien, en distintos tipos de patologías, y la patología hepática no se encuentra afuera de ese listado. Existen por ahí un desconocimiento de cómo ha ido avanzando esta técnica quirúrgica, y lo puede aportarle no solamente al procedimiento en sí, sino al paciente. Sin lugar a dudas, son procedimientos que tienen una serie de características importantes, y cuando hablamos de importantes, también hablamos de lo económico. Eso quiere decir que son procedimientos que dependen mucho de la tecnología. Bien, nuestro contexto económico por ahí no es el similar, o no es similar al que pueden vivir los países orientales o los países de Europa o Estados Unidos. Por lo tanto, el trabajo abre una puerta a que también se pueden realizar aquí con la tecnología que contamos en nuestro medio.
adaptándonos a las normas, bien, de seguridad del paciente para que, les vuelvo a decir, se pueda realizar con los mismos estándares que se hace por cirugía abierta. Eso es lo primero. Lo otro que aporta el trabajo es que seguimos sumando pacientes en donde observamos que el abordaje laparoscópico es beneficioso para el paciente en muchos aspectos, fundamentalmente en el aspecto de la recuperación postoperatoria, la disminución de la inflamación sistémica, la regeneración hepática. Entonces son puntos y disculpen, y relacionados también a puntos que en cirugía hepática en preciso son importantes y que van a hacer que el paciente tenga una mejor recuperación postoperatoria. Los resultados hablan de que la mayoría de los procedimientos que se están haciendo en laparoscopía de hígado en Latinoamérica están relacionados todavía a hepatectomías menores, bien, desde el primer consenso en donde se habla que los segmentos anteriores, o sea, los segmentos 2, 3, 4, 5 y 6 del hígado son los segmentos que podrían ser abordados por laparoscopía de manera más sencilla, es lo que se está haciendo con mayor frecuencia. Los segmentos posteriores, o sea, el segmento 7, el segmento 8 y parte del 6, son segmentos que son complejos de abordar por laparoscopía. Esto no quiere decir que no se realice. Hay centros de alto volumen, como por ejemplo el Hospital Sírio-Libanés en Brasil, en San Pablo, el Hospital Italiano en Buenos Aires, que están realizando hepatectomías complejas de esos segmentos o hepatectomías que comprometan uno de las, digamos, el hígado derecho o el hígado izquierdo, o sea, realizar hepatectomías o hepatectomías izquierdas anatómicas, ¿no? O triseccionectomías. Eso significa que uno estaría operando el hígado derecho y, por ejemplo, el segmento 4 también estaría haciendo la resección de esa área quirúrgica por vía laparoscópica, ¿bien? Eso no quita que el procedimiento implique una curva de aprendizaje, pero la curva de aprendizaje se fundamenta primero en el conocimiento de la técnica quirúrgica por vía convencional o laparotómica al momento, y luego uno intenta busca la manera de replicar ese procedimiento por vía laparoscópica. Yéndonos un poco a los orígenes del trabajo, a los inicios, ¿con este grupo suelen trabajar? ¿Tienen otro proyecto juntos? ¿Tienen pensado algo en el futuro? Nosotros, te comento, sí, trabajamos, los cirujanos hepáticos que hacemos hígado, páncreas y vías biliares, solemos trabajar juntos, ¿bien? Es algo que lo hacemos con mucha frecuencia porque no somos muchos los cirujanos que nos dediquemos a la especialidad en nuestro país, entonces nos conocemos la mayoría, ¿bien? Por lo tanto, estamos contactados no solamente para este tipo de procedimientos, sino existe una base de datos argentina de tratamiento de metástasis de cáncer colorectal, existen bases de datos de tratamientos de tumores neuroendocrinos, existen bases de datos colaborativos de resecciones hepáticas por una técnica que se llama ALPS, que es un acrónimo de una bipartición in situ hepática para ahorrar parénquima. Entonces existen distintas áreas de trabajo, medición de presión portal intraoperatoria para evaluar regeneración. Entonces existen distintas líneas de trabajo en las cuales vamos aportando nuestro granito de arena y con eso juntamos pools de pacientes para poder tener realmente un número estadísticamente significativo que nos pueda indicar el camino en el que vamos transitando con estos procedimientos, que son procedimientos complejos, bien, no frecuentes. Por ejemplo, en nuestro medio no son procedimientos que uno los realice a diario, más allá de que la patología hepatobiliopancreática es el principal motivo de consulta en cirugía general. La cirugía hepática en sí, de manera precisa, por ahí no es el principal motivo de consulta, la principal práctica que en lo personal realizo, pero
los casos que uno va teniendo tiene que irlos registrando porque es la manera de saber y de conocer si uno lo que está haciendo y lo que estamos haciendo en conjunto lo estamos haciendo de manera correcta. Si usted pudiera darnos una opinión con respecto a la técnica quirúrgica que nos está planteando, ¿cómo piensa que va a ser la evolución de la misma? ¿Considera que va a ir en aumento o puede quedarse en una meseta, digamos? Bien. No, sin lugar a dudas, la técnica quirúrgica va a evolucionar. La tendencia, digamos, a la innovación es continua y el desarrollo de tecnología en relación a los procedimientos es continua. Bien. Nosotros contamos, por ejemplo, con sistemas de energía que sirven para seccionar y para coagular, que tal vez hace 15 años no disponíamos. Además de eso, la tecnología, además de empujar, creo que el ímpetu del médico especialista en una determinada área es brindarle siempre al paciente lo más, digamos, conveniente para mejorar su condición de enfermedad o de salud. Entonces, sin lugar a dudas, la laparoscopía, que es un método mínimamente invasivo, ha ido ganando terreno. Nosotros por ahí buscamos disminuir uno de los puntos de agresión más importantes que tiene la cirugía hepática hoy en día, que es el daño parietal. Son incisiones realmente grandes para poder acceder a lóbulos y a segmentos posteriores del hígado. Entonces, la laparoscopía hoy nos da, y es una herramienta más, que cuando es bien utilizada, nos permite reducir eso que es la morbilidad, o sea, la posibilidad de que el paciente tenga un evento adverso después de la cirugía. Por lo tanto, estoy seguro que es algo que va a llevar un tiempo, va a llevar entrenamiento, bien, pero se va a lograr que ese procedimiento se imponga en determinadas circunstancias. No es algo que uno tenga que sí o sí imponerlo el 100% del tratamiento de la patología hepática, para hablar en preciso, sino que depende mucho de las condiciones de la enfermedad del paciente. O sea, uno tiene en ese sentido que ser un artista y que adaptar el tratamiento a medida de cada uno de los pacientes, que básicamente eso es la terapéutica médica, en adaptar las opciones que uno tiene de tratamiento al paciente, a la enfermedad y al medio. O sea, va todo de la mano. Digamos, y hay otra cosa que por ahí uno tiene que tener en cuenta, y uno siempre empieza como a investigar y a querer estar continuamente innovando, y uno tiene que tener en cuenta que la aventura en donde uno se va metiendo, como decía Chesterton, la aventura donde uno se va metiendo puede ser una aventura loca, sin lugar a dudas, pero el aventurero tiene que ser cuerdo, porque si no, uno no va a tener, digamos, los márgenes de seguridad y el estándar de calidad de atención que tiene que brindarle a cada uno de los pacientes. Bien, para ir cerrando la entrevista, quería hacer una pregunta, o más bien hacer una reflexión acerca de una creencia que se presenta incluso dentro del ámbito de la salud, que es que la investigación solo se realiza en un laboratorio. ¿Qué nos puede decir a los estudiantes con respecto a eso? ¿Qué importancia tiene la investigación clínica para usted? ¿Y qué nos podría decir a manera de invitación para formar parte de ese mundo de la investigación? Bien, más del 95% de ustedes van a ser médicos asistenciales. Bien, cuando uno se recibe, uno ingresa a la universidad y a la facultad de medicina, la gran mayoría de ustedes pensando en estar en un consultorio, en un hospital, en un sanatorio, en un dispensario, en un quirófano, y muchos también pensando estar en laboratorios. Bien, eso es parte, digamos, de la decisión personal que cada uno de ustedes puede llegar a tener de su quehacer profesional a futuro.
Hay un artículo de la New England hace poco en donde dice que la medicina se cada 70 días nuevo, ¿bien? Y sin lugar a dudas la escribimos entre todos, entre los que hacen ciencias en laboratorios y los que hacemos medicina asistencial, ¿bien? Somos parte fundamental, unos con otros. La investigación clínica y la investigación asistencial es clave para el desarrollo de los procedimientos, clave para el desarrollo de las ciencias de la salud, ¿bien? Y el médico no tiene que ser solamente un médico asistencial. Yo lo que los invito es a no dejar la academia de lado. Un buen médico tiene que ser un médico asistencial y un médico académico. Tiene que saber qué es lo que está realizando en su consultorio, cómo lo está realizando, si lo está realizando bien, tiene que tener su estadística, tiene que hablar con colegas, tiene que basarse en evidencia científica para saber qué es lo que está realizando, porque no existe más la medicina basada en las evidencias personales, ¿bien? La medicina hoy se basa en lo asistencial, en trabajos académicos, en la lectura continua y la actualización de ustedes. Entonces, si me preguntan si la investigación clínica es importante, la investigación en el ámbito clínico es fundamental porque es la que impulsa el desarrollo. Bien, este tipo de investigaciones de procedimientos quirúrgicos o de, por ejemplo, tratamiento de metástasis de cáncer colorectal, bueno, se realizan con los pacientes que estamos tratando, con el seguimiento de las drogas aprobadas por el ANMAT en este caso, y ver cuáles son los resultados, ir cotejando los números, viendo cuáles son las respuestas, porque lamentablemente la verdad de hoy puede ser una falsedad dentro de un año. Y eso, validar esos datos y esa situación está en manos de nosotros, o sea, de nosotros los médicos asistenciales. Y para eso necesitamos estar despiertos académicamente, no sumergidos solamente en lo asistencial, porque eso es una parte importante, sin lugar a dudas, pero la otra parte es igual de importante. Entonces, sí los invito a que muchos de ustedes van a finalizar sus estudios en la universidad y seguir vinculados a grupos que pueden ser universitarios o no, de investigación en el área que a ustedes les guste. Pueden ser médicos clínicos e investigar sobre tratamientos de neumonías, y en este caso, en lo personal, cirugía, investigar sobre lo que les interesa. Lo importante es no desligarse de ese compromiso, porque ese también es un compromiso social que uno tiene, de seguir ligado a la generación o colaborar a la generación de nuevos saberes. Sí, se entendió excelente. Antes que nada, agradecerle, porque en estos tiempos que son duros para todos nos ha brindado un pequeño espacio en su día a día para charlar un poco, que seguro que va a ser muy fructífero para los que vean la entrevista. Seguido, consultarle cómo se ha sentido en la entrevista, si ha sentido cómodo, ¿crees que nos va a servir para fomentar la investigación? Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes, en realidad, por generar este tipo de espacios, porque creo que son importantes. Es importante para conocer un poco más qué es lo que se hace dentro y fuera del ámbito de la facultad. Uno como alumno a veces, y que yo me considero que sigo siendo alumno, porque todos los días aprendo algo, ve a la situación esta que me toca a mí en lo personal vivir como algo lejano, y muchos de ustedes están a muy poco tiempo de ser colegas, y para mí es importante transmitirle a ustedes que se pueden seguir haciendo cosas aquí, afuera o donde sea. No es necesario estar en un laboratorio para investigar, y no es necesario estar en el mejor hospital para investigar de la Argentina. O sea, eso es importante, bien, que despertar esa, como siempre digo, esa curiosidad por querer aprender y saber más en el área que a uno le interesa, porque eso es importantísimo. Y la entrevista me ha parecido, digamos, este espacio,
ha cumplido con las expectativas que tenía. Así que bueno, los motivo para que sigan trabajando y ojalá puedan seguir entrevistando a otros profes de su facultad, que seguramente todos, pues no creo que ninguno no tenga algo para contarles a ustedes de qué es lo que están haciendo o trabajando, y que a ustedes les va a aportar ideas nuevas, porque por ahí uno, eso es lo que necesita, ampliar el panorama para decir, bueno, por qué caminos uno va a seguir en la construcción de su vida profesional. Bueno, agradecerle nuevamente de parte de toda la sociedad científica y mandarle un abrazo a la distancia, respetando obviamente el distanciamiento social. El distanciamiento social, bueno, sí, hoy hemos estado sin barbijo, pero bueno, todo bien. Bueno, Pablo, no, muchas gracias. Bueno, te saludo a vos y con vos mando los saludos a toda la sociedad científica y bueno, para que cuenten conmigo para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande, un saludo grande. Chao, Pablo. Gracias, chao.